Si usted, amigo de Sporting Magazine, va a un autódromo, a cualquier autódromo, pienso yo, en México, y tal vez por ahí en algunas zonas fronterizas, no sé, a lo mejor Texas, por ejemplo, es muy probable que se encuentre una camisa de alguien o que alguien lleve más bien una camisa de Adrián Fernández, de aquellos famosos, aquella famoso, pues atuendo colores verde, blanco, rojo del Tecate Quaker State, que fue todo un ícono en el automovilismo mexicano, pero que me parece que sigue estando vivo, que es una leyenda justamente que todavía tiene vida en la memoria de los aficionados mexicanos al automovilismo y no precisamente al automovilismo, ¿no? Sino que cualquiera que se involucrara de una u otra manera, pues por ahí la referencia siempre era Adrián Fernández, ¿no? Entonces, hoy nos hemos juntado algunos viejos, muy viejos colegas para este podcast del Sporting Magazine Racing Team y unos se señalan a otro en una noche fría, en un día frío, en la gran y guadalupana Ciudad de México con nuestro amigo, bueno, los voy a decir así hacia abajo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, Joel Gutiérrez, René Tijerino, y nos acompaña con nosotros un viejo amigo y viejo colega, Francisco Hernández, que ya nos había acompañado en podcast previos, si recuerdan uno que hicimos de ciclismo. Entonces, aquí comenzamos este podcast y yo les quisiera preguntar, muchachos, cuando siempre tratándolo de abordar desde su experiencia periodística, que sabemos que lo periodístico en muchas ocasiones llega a lo personal, ¿no? Al trato digamos, un poquito más cercano con la figura, en este caso deportiva, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, René, ¿tú cuáles, digamos, fueron los primeros recuerdos que te llegan de Adrián Fernández, tus primeros contactos en aquellos tiempos reporteriles en Ovaciones? Bueno, el primer contacto que tuve yo con Adrián, tenía una oficina en Eje 5, oficina pequeña. Él mismo atendía con una pequeña computadora, él hacía todo. Y entonces había regresado de Europa, había tenido muchos años corriendo, y después hizo intentos en varias escuderías, y lo conocí en esa oficina previo a que se fuera a conseguir contrato con Indy Lights, con el apoyo de los hermanos Abet y una empresa de producto para el hogar y todo eso. Entonces, era el jefe de prensa Sánchez Rosaldo de Monterrey, y la primera carrera que yo cubrí fue de Indy Lights con Adrián Fernández, hasta Cleveland fuimos en carretera. Yo llegué a Monterrey y de Monterrey se integró un grupo de reporteros de Reynosa, de otras partes de Tamaulipas, y nos fuimos hasta Cleveland 2 días. Y llegamos y Adrián corrió en el viejo circuito del aeropuerto y obviamente previo a CART. Adrián corría con el auto número 14, traía un color azul y un rosa. Y ya corrió ahí y el contrato era por 5 años, por 5 carreras, y dependiendo, 5 carreras y ya se terminaba el apoyo de los Abet y de Amway, es la empresa esta. Obtuvo buenos resultados, no recuerdo qué, primeros, Oye, segundos René, lugares. ese patrocinio de Amway no era y no fue común en el automovilismo, ¿no? No, solo lo consiguió Adrián, no sé cómo lo consiguió, pero el dueño, yo llegando le pregunté a Adrián, oye, ¿sabes qué? Lo que nos tardamos en carretera y que lo que se gastó y hoteles y comidas hubiera sido más barato en el avión, ¿no? Y dijo que el dueño era enemigo de los aviones y por eso Ya, bueno, fuimos a la carrera, no recuerdo que fue una sorpresa que llegamos los reporteros de México y cubríamos a Adrián Fernández. Ya de regreso, esa vez yo estaba emocionadísimo porque la siguiente carrera vi uno de mis ídolos, ¿no? Emerson Fittipaldi, a 6 metros, y estaba yo emocionado como pequeño con caramelo nuevo, ¿no? De Oye, pero regreso ya... René, pero ¿cómo es un viaje de dos días? Eso no, a lo mejor si tienes 18 años o 15 años, pues va, ¿no? ¿Cómo es un Pero viaje de 18 días? creo que era el segundo viaje que yo hacía a Estados Unidos.
El primero fue a Tucson y después este de Indy Lights. Estaba emocionado. Y de regreso, llegando a Monterrey, me dice Sánchez Rosaldo, pues prepárate, voy a cambiar la maleta porque era lunes en la tarde, porque salimos mañana a Detroit. Digo, no, sabes que estás loco, ya no aguanto otro viaje así. Y nos fuimos en dos Ichiban, camionetas, y nos fuimos alternando, manejando. Yo manejé en pedazos en Kentucky, en Ohio y en otros, no recuerdo qué otros estados. Pero fue divertido. Y fueron las 5 carreras y buenos resultados de Adrián. Y después, por los mismos buenos resultados, alargó la permanencia en Indy Lights y después, bueno, dio el salto a Champ Car, ¿no? Ahí de los nombres que estás mencionando, Héctor Sánchez Rosaldo, para los amables aficionados de Sporting Magazine, un viejo, bueno, ya de hecho ya falleció, ya falleció hace un buen rato, de Monterrey, en Monterrey, al igual que Guadalajara, digamos, plazas en el sentido periodístico muy importantes, ¿no? En el automovilismo. Paco, ¿cuáles fueron de ahora que te llega a la mente, cuáles son esos primeros recuerdos que tuviste de Adrián o que tienes de Adrián? Fíjate que yo llegué a cubrir automovilismo al Sol de México en 1990. Entonces, imagínate, en el 90, no sé si tú, René, ya estabas cubriendo autos para ovaciones en el 90. No, no recuerdo. En el 90 fue el boom impresionante del automovilismo en México, que fue cuando nacieron esas 3 categorías que estaban luchando por ser estelares, que era la Fórmula 2, la Fórmula 3, ¿no? Y la Superfórmula. Y Adrián Fernández, justamente, él corría, él venía de la Fórmula K, ¿no? Él corría la Fórmula 3 internacional, o sea, él se fue a Europa, y luego regresó a México y corrió la Fórmula 3 y fue campeón de la Fórmula 3 en México en el 91. Desde ahí tuve mucho contacto con Adrián en los diferentes circuitos aquí en territorio nacional. Porque después en el 92 es cuando se va a Indy Lights, ¿sí? El 92. Y en el 93 debuta en la serie kart. Y yo recuerdo que en aquel entonces, bueno, ya tenía yo antecedentes de él, ya nos conocíamos, ya habíamos estado en muchas carreras aquí en los circuitos nacionales con motivo de la Fórmula 3, donde fue campeón. Y después a mí me tocó estar presente en su carrera de debut, que fue en el 93, en esa primera campaña que cumplió de 5 carreras en la serie kart, con el equipo Gales, me parece, y él debutó de Rick Gales, y él debutó en el circuito de Long Beach. Entonces, en esa primera carrera, recuerdo que fuimos un grupo de reporteros, no recuerdo bien exactamente quiénes fuimos, pero acudimos 2 o 3 reporteros nada más, y nos tocó cubrir la carrera. Adrián Fernández en aquel entonces me acuerdo que abandonó la prueba, se clasificó por ahí del lugar 23, 24, y estuvimos platicando con él. Obviamente estaba él un poco triste, presionado, pues era su carrera de debut, obviamente le esperaba un mejor resultado, pero desde entonces ya empezamos a seguirlo, ¿no? A seguirlo en los circuitos de Estados Unidos, a ir a diferentes carreras con él, y pues hay que recordar que desde ese entonces también hubo un boom de pilotos mexicanos que empezaron a migrar a los Estados Unidos, ¿no? Tanto a Indy Light como a la serie kart, pero pues obviamente él fue quien abrió la brecha y pues nos permitió a muchos reporteros mexicanos viajar a Estados Unidos a partir del 93 hasta los siguientes 10, 12 años que él estuvo corriendo, primero en diferentes equipos y luego como copropietario de su escudería. Y como René nos lo contó, un reportero es capaz de viajar 2 días hasta Cleveland por tierra, ¿no? Con tal de andar en el argüende, ¿no? Mi querido Joel Gutiérrez, aquí voy a activar tu audio. Si alguien conoce los autódromos y los campeonatos locales, los campeonatos nacionales, eres tú, ¿no? ¿Cuáles fueron, digamos, tus primeros contactos con el cuate, como le puso después el hermano peruano? ¿El güero? El güero. Pues la verdad es que, Adrián, cuando tú tuve la oportunidad de conocerlo fue en el 1988. Él, yo creo que venía viajando de Europa, estaba buscando un asiento en la Fórmula K
y, y de ahí en el 88, 89, 90, fue cuando prácticamente los hermanos Aviat trajeron a México los Reynard 903, que era la Fórmula 3. Ya le hacía competencia a Michelle en ese momento, y Adrián corrió parte de la temporada con ellos, y en el 91 se convirtió en el subcampeón de la categoría de la Fórmula 3, y en el 91 en la Copa Marlboro con la marca de Carta Blanca, e incluso ahí ya tenía el patrocinio de Amway. Ya lo traía muy pequeño, pero ya traía el patrocinio de Amway. Ese año, en el 91, fue campeón de la Fórmula K, o sea, de la Copa Marlboro, y de ahí se fue al 92 a la Indy Lights, la categoría que pues, prácticamente lo catapultó en la cuestión mercadológica, ¿no? Porque al final de cuentas, pues era el primer piloto mexicano que competía en esa categoría, y que de alguna otra forma daba mucha proyección nacional. O sea, antes yo creo que los medios cubrían una parte muy importante en la difusión de los pilotos, y en particular con Adrián fue todo un éxito. Adrián siempre fue un piloto que no necesitó ser un tipo especial, o sea, mejor dicho, necesitó triunfos, que los tuvo en la categoría de la serie kart, pero que de alguna otra forma los medios periodísticos o los medios de comunicación lo seguían muy de cerca. Era un piloto muy, muy querido en el deporte motor. Y pues la verdad es que a partir de ese momento, pues desafortunadamente yo no pude seguirlo a él algunas carreras, más que cuando vino la serie kart a México. Pero pues yo tuve grandes veces por el hecho de que tuve que estar en México haciendo carreras, ¿no? Oigan, muchachos, cuando tratan con un deportista en el asunto periodístico, regularmente, o sea, que eso implica entrevistarlo, a veces llamarle, encontrarte en alguna conferencia de prensa, cubrir alguna competencia, en este caso en la pista, en el autódromo, es habitual, es relativamente habitual traspasar digamos, esa línea de lo estrictamente profesional, y hay cierto contacto en lo personal, ¿no? A veces una charla, a veces lo que sea, ¿no? ¿Cómo era Adrián Fernández ya en esos terrenos, ¿no? ¿Qué recuerdan de él ya ¿De off the record? como persona, ¿no? René. Pues mira, en ese sentido, te voy a comentar, Adrián ya estaba en kart, ya, él era muy hábil para conseguir los patrocinios, y él mismo negociaba y conseguía buenos contratos con firmas importantes. No era tan famoso todavía. El hecho que hizo una conferencia de prensa, o se presentó Adrián, en Divertido, que está ahí en Periférico y en Lomas Verdes. Y pues, en la tarde, 4 o 5 de la tarde, yo recuerdo que fui con mi hijo el mayor, y había poca gente, ya no sé por qué firma patrocina fue, lo apoyó, y fueron unos comentarios rápidamente, ¿no? Y en eso, pues mi hijo quería conocer de cerca. Yo le dije, me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Pues voy a saludarlo. Y yo me retiré, y Adrián me dice, no, Renato, ven tú también, salúdame. Y, o sea, era de ese tipo, ¿no? Había mucha confianza, o creo que al principio hubo mucha confianza entre Adrián y yo, y ese tipo de cosas se daba, y te digo, se manifestaba bien. Otra situación relativa en el trato, no recuerdo qué año, en qué campaña, ya Adrián estaba corriendo permanentemente, y yo, terminando las carreras, le hablaba por teléfono del periódico de Ovaciones a la pista donde estuviera, y siempre me contestaba, y siempre, bueno, me empecé a pedirle que me diera un resumen de la pista, de la carrera, cómo estuvo, dónde frenaba, dónde hacía cambios, etcétera, y era bien fácil, bueno, fácil en ese sentido, y creo que Ovaciones sacó en esa forma diferente a todos los demás, ¿no? Y sí había un buen contacto con Adrián, buena relación. Ya después, ya cuando empezó a crecer él,
ya el trato se relajó, se distanció, y ya fue con su jefe de prensa, Antonio Garibay, Pérez Garibay, que es el El, papá de Checo Pérez, el innombrable. y el innombrable. Y ya fue así el trato con él, pero amable y sencillo, Adrián Fernández. Oye, René, hay que tomar en cuenta, digo, para la gente que nos ve, que René Tijerino se llama René Tijerino, ¿no? Sí, René Gilberto Tijerino Salgado. ¿Por qué fue esta correcto. situación? Y Adrián te decía Renato, ¿no? O sea, ¿por qué fue esta situación de que Adrián te pusiera, te dijera Renato? Pues mira, desde la primera entrevista que yo recuerdo, o sea, la que te digo que fui a hacer allá al eje, en una oficina pequeña, en el eje 5, ya después para buscar algo más, bueno, diferente, le pedí una entrevista en su casa y en la casa de su mamá, y su mamá vivía ahí en la calle que era el hipódromo de antes, en la calle de Ámsterdam, ahí en la Condesa. Ya llegué a la casa y la señora muy amable, la mamá de Adrián, y desde entonces tuve mucho trato con la señora. Estaban sus dos hermanas, y llegaron en una entrevista así, no recuerdo en qué año, la verdad. Y Adrián desde el principio, desde la entrevista que hicimos en el eje 5, la oficina pequeña, que les menciono, él me empezó a decir Renato, Renato, Renato. Y yo pues no tuve objeción de que me llamara así, ¿no? Y yo siempre era Adrián, Adrián, y cambió hasta que en Estados Unidos le decían Adrián, Adrián, Adrián Fernández. Y que ya Pero de ahí siempre después todos le decíamos así, ¿no? muchos le decían Adrián, Adrián, Adrián Fernández. Aunque yo reconozco, bueno, yo escuché un apodo cuando los seriales que dice Joel, donde corría, que desde muy chiquillo se enojaba cuando no ganaba o obtenía un lugar en el podio y siempre estaba llorando y le decían el moco. Ah, ya deje de estar llorando, moco, ya no llores, moco. Así le decían, es el primer apodo que yo supe de Adrián Fernández, el moco. Y su papá es primo, tiene contacto familiar, relación familiar con Ángel Fernández, el que fue comentarista y cronista reconocido del fútbol, ¿no? Paco, ¿cuál era tú, por ejemplo, tu percepción de Adrián en aquellos tiempos mozos y también ahora a la distancia, ¿no? ¿Con qué sabor te quedas del güero? Fíjate que Adrián tenía algo especial, porque mira, creo que todos conocimos una gran cantidad de pilotos en aquel entonces. No solamente aquí en los circuitos nacionales, sino conviviendo con ellos en los circuitos principalmente de Estados Unidos, donde siempre se desarrolló la serie kart en su mayoría, porque también corrió en otros países y hasta en otros continentes. Pero fíjate que yo creo que Adrián tenía una característica que era muy amable, era agradable. Podías platicar con él, era bromista, era muy bromista. Estaba de buenas, incluso fíjate, en los momentos críticos, porque cuando un piloto, ejemplo, tiene un accidente o abandona la carrera, pues obviamente lo que menos quiere, pues es dar declaraciones, ¿no? Es que la prensa se le acerque, es que la prensa esté dentro de su zona de pits o en sus suites o en su paddock. Entonces, aún en los momentos graves y críticos, obviamente procurábamos tener distancias, si se podía platicar bien con él, si no procurabas no molestar. Pero fuera de esos momentos, Adrián fue una persona muy agradable, muy bromista. Yo recuerdo que donde tuve oportunidad de platicar varias veces con él, además de las entrevistas, fue en esos eventos que hacíamos en diferentes cartódromos, en aquel proyecto que en aquel entonces lanzó Guillermo Oliveras, que era Gokarmanía. Entonces, en varias ocasiones nosotros fuimos a correr, o sea, iba un bloque de prensa invitado a correr, y corríamos con Adrián Fernández, también andaba ahí Mario Domínguez, andaba el Chapulín Díaz, y era una convivencia muy padre, porque pues ahí estábamos fuera de las cámaras, fuera de las pistas, y obviamente pues también otra persona sumamente muy, muy, muy agradable, que siempre fue accesible, fue Luis Miguel Chapulín Díaz, ¿no? También un tipazo, muy diferente a gran parte de los pilotos mexicanos, porque incluso aquí en los circuitos nacionales había pilotos que era muy difícil acercarte a ellos, platicar con ellos. Estuvieran de buenas, tuvieran buenos resultados, hubieran abandonado
la carrera, era difícil platicar con ellos, o sea, su trato era complejo, eran difíciles en el trato, ¿no? Y con ellos yo te podría enumerar varios, ¿no? Eran muy serios, muy toscos, a diferencia de Adrián. Adrián, lo que era Adrián, Fernández era muy accesible, lo que era el Chapulín Díaz, Mario Domínguez, no se diga también, ¿no? De este tipo de pilotos, sí, ellos corrieron en Estados Unidos mucho tiempo, ¿no? Adrián y el Chapulín Díaz hicieron una gran carrera después de la Indy Racing, estuvieron en la American Le Mans Series y ganaron un campeonato, ¿no? Entonces, son pilotos que yo me acuerdo muy bien de ellos por el trato, muy accesibles, muy agradables. Joelito, ¿qué en esos años que me dijiste, que nos comentaste hace rato, ¿no? Desde 88 y demás, ¿cuál era esa impresión que tenías de Adrián? Sobre todo por lo que dice Paco, ¿no? O sea, muchas veces, o por lo general, el automovilismo es de gente de mucha lana, ¿no? De cierta clase. Bueno, evidentemente Adrián, pues no era pobre, ¿no? Pero tampoco era de los millonarios, ¿no? ¿Cuál era digamos, esa idea que tú tenías acerca de él? Ay, espérame. Es para que no se oyera el perro, espérate, aguántame. Ahora sí, Ahí ahí está. está. Venga, perdón. Fíjate que Adrián siempre fue muy sencillo. Fue un chico que tenía siempre ese deseo de ganar, ese deseo de estar siempre en los primeros sitios, lo que lo convertía en alguien diferente a los demás. Era un chavito que siempre estaba buscando hacer algo nuevo, estar siempre en los primeros lugares, como te digo, y era muy sencillo. Él venía de Europa después de correr la Fórmula Ford, en donde vio truncado prácticamente su participación en Europa por cuestiones monetarias, pero la parte en la que fue albergado por los hermanos Sabet le ayudó mucho porque le permitió sentirse arropado con un equipo pues bueno, que era el de los hermanos Sabet, y de ahí, de alguna otra forma, pues ya en el automovilismo deportivo, pues ya tenía una imagen, ¿no? Y eso también le ayudó para que en la Fórmula K, cuando se subió, pues prácticamente Adrián tuviera un asiento disponible y que de alguna otra forma, pues demostró tener el talento, tanto así que fue campeón. Y con todo y que fue campeón, nunca dejó de ser el tipo sencillo que yo tuve el gusto de conocerlo y hasta la fecha tengo como tal. Y lo traté muy poco, pero no era tanto el trato periodístico, pero sí fue el trato como de cuates, ¿no? Fue un cuate, te digo, sencillo y que a través del tiempo creo que aprendió mucho a tratar a los medios de comunicación de manera muy fácil, muy directa, muy de amistad, muy diferente a muchos pilotos que de alguna otra forma se entiendan los medios de comunicación como un mal necesario, ¿no? Pero pues Adrián no se preocupó para su favor y pues, la verdad es que hasta la fecha sigue siendo pues, el mismo personaje, un cuate sencillo, viendo hace poco el Gran Premio de los autos clásicos aquí en México, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, y tuve el gusto de saludarlo y te saluda, padrísimo, Julito, ¿cómo estás? Nos dimos un abrazo y todo les van, pero pues así que no fue mucho tiempo porque había mucha gente, no se podía pues platicar con él, pero lo padre de todo esto es que se acuerda de uno, ¿no? Esa es la parte sencilla y la parte padre, porque muchos pilotos de alguna otra forma hasta después pierden el piso en algún momento de su carrera y pues pero él no la ha perdido y sigue siendo una persona muy sencilla y pues, yo creo que como tal para mí Adrián sigue siendo y seguirá siendo el piloto que fue el ícono mexicano en Estados Unidos, que abrió la brecha, como bien lo dijo Paco, y que demostró, pues, con todas las carencias o las oportunidades que tuvo, pues, de tener manos para ganar, ¿no? Desafortunadamente no ganó un título, fue subcampeón de la categoría de la serie kart, pero pues yo creo que a lo largo del tiempo, Adrián Fernández hoy por hoy es el piloto que de alguna otra forma hubo una época, una etapa, una generación que no nos olvidaremos de él, ¿no?
Un antes y después, ¿no, Joel? Sí. Oigan, muchachos, y con Adrián y pues su sencillez que han destacado, ¿no? Decía chistes muy malos, pero pues aún así te reías porque pues era Malísimo. agradable, ¿no? Pero, y con ese, Solo él se reía de los chistes. solo él se reía y ya tú te reías de que él se reía de sus chistes, ¿no? En ese momento de Adrián y que iba creciendo ese boom, era inevitable también tomarle simpatía a su mamá, ¿no? A doña Tere Mier, ¿no? Que bueno, ya también ya fallecida, ¿no? Que tuvieron algunos ustedes ¿qué recuerdan también de ella? No sé si por ahí la hayan entrevistado, que también ya de repente ya era toda una figura pública. René. Pues como les digo, yo, la segunda o tercera entrevista que con Adrián fue con su familia, con la señora Tere Mier Fernández, muy amable, le caí muy bien a la señora, a sus hijas, con Cal, no recuerdo cuál es el nombre de la otra hermana de Adrián, muy amables, muy simpáticas. La señora, hay una anécdota que está muy fuerte que tiene que ver con Garibay, pero en otra ocasión lo platicaremos, pero la señora siempre muy amable y estaba pendiente, estaba muy nerviosa. Ella asistió a pocas carreras porque ella bueno, mencionó que estaba, bueno, se ponía muy nerviosa ver a su hijo correr y esperaba mejor el resultado muy creyente, la señora de San Charbel. Ajá. Y siempre se consagraba, le encargaba mucho a su hijo y ya veía el resultado, al margen de que estuviera en la posición, podio, en otro lugar, que estuviera bien su hijo. Y bueno, resultó que le fue bien a Adrián Fernández. Yo particularmente, creo que Adrián era un piloto mediano en las pistas, pero muy hábil para conseguir dinero. Paco, ¿tú qué recuerdas de doña Tere? Fíjate que con la señora tuve varias veces oportunidad de saludarla y de verla principalmente en los eventos aquí en la Ciudad de México. A una de sus hermanas la recuerdo muy bien. Siempre muy amables, ¿eh? Yo creo que toda la familia es una característica de ellos, muy, muy amables, muy accesibles, siempre tratando bien a la gente, a la prensa, a los amigos. Y fíjate que yo creo que mucho tuvo que ver, algo decía Joel de esto. Cuando se corrían las categorías en México y él se fue a Estados Unidos, las carreras en México se televisaban en vivo. Entonces toda la gente pues veía las carreras y estaban familiarizados con los nombres de los pilotos, ¿no? En aquel entonces Giovanni Aloy, que Carlos Guerrero, Fernando Guerrero, toda la cantidad de pilotos que había. Entonces cuando se va a Estados Unidos genera una expectación muy grande, muy, muy grande. Entonces empieza a crecer su carrera hasta que yo recuerdo que fue una expectación sumamente grande cuando él fue subcampeón de la Serie Kart en el 2000 y estábamos nosotros en el circuito de Fontana. Fue en Fontana, la final. Fontana, sí. Y no sé si estabas tú, René, con nosotros en aquella ocasión. Sí. No, pues sí, el otro día nos estamos acordando que nos fuimos de shopping, ¿no? Casi necesitábamos un cuarto para meter todo lo que habíamos comprado, ¿no? Ya, y el domingo en la tarde ya, ¿se acuerdan que se suspendió la carrera y se corrió hasta el lunes, ¿no? Había lluvia y había... Por la lluvia, ¿no? Y bueno, y el señor Tijerino se le había olvidado comprar cosas para su esposa. Y Pequeño detalle, oye, entonces estábamos ahí los tres entonces en el circuito de Fontana. Ajá. ¿No? Sí. Y recuerden que, o sea, fue una expectación muy grande porque todo el mundo estaba muy pendiente porque creo que la diferencia que tenían ellos era como de 8 o 10 puntos, no sé, y llegaron a la final con la esperanza de que Gilles Ferran, que era el líder del campeonato, pues tuviera algún error, algún despiste, a cualquier percance para que Adrián pudiera remontar esos 8 o 10 puntos, no recuerdo cuánto era. Pero la verdad es que en aquel entonces fue un fenómeno total, Adrián. Paco, como era un fenómeno cuando vino la Champ Car al Parque Fundidora, ¿te acuerdas? ¿No? Que era una cosa. No, primero vino a México. Que estaba atestado, ¿no? Pero así, una cosa, que había gente que se tuvo que haber ido, que se tuvo que ir a hospedar a Saltillo
porque había casa llena, ¿no? En cuanto a hoteles. Sí, Sí, claro. claro. Los fundidores, pues, La serie Card, aquí al hermano Rodríguez. Sí, La- primero Pero fue la primera vez que vino la serie No, Card no, a no, no México estamos fue. hablando de esa época. Estamos hablando de cuando vino por Adrián, porque vino por Adrián y Sí, para Adrián, Adrián. y por eso ahí vino primero al Fundidora, ¿no? Oigan, ya para terminar, porque para terminar este podcast el recuerdo, ¿no? El recuerdo como el podcast de la nostalgia de Adrián Fernández, indiscutiblemente, o sea, como mencionamos hace rato, ¿no? O sea, yo pienso, cuando hablas de Adrián es muy difícil caer en controversia, ¿no? Todos, o sea, todos lo conocen como un buen tipo, como un maestro en el manejo de los medios de comunicación, porque se llevaba a toda la perrada, o no sé, era un maestro en la publirelacionista y era un buen piloto, ¿no? O sea, nadie lo maneja como un fenómeno de las pistas, como era como un buen piloto que pienso yo fenómeno eso, que pese. mediático. Sí, claro, ¿no? Que es ese fenómeno como el que dices de esa gran final que corre con Gilles de Ferran en el 2000 en la Serie Kart, o creo que todavía era Serie Kart, y después de cuando viene el campeonato ya convertido en Champ Car al Parque Fundidora, pues fue algo verdaderamente inolvidable, ¿no? ¿Cómo a ustedes ya con el paso del tiempo y con estos elementos que han recordado y demás, cómo evalúan, ¿no? ¿Cuál es ese balance del fenómeno Adrián Fernández en el automovilismo mexicano, René? Pues mira, muy fácil y rápido. Fue un fenómeno Adrián Fernández y llegó a tal nivel, o sea, lo más cerca que estuvo de ser campeón fue lo que mencionan ustedes en Fontana, en el 2000, con Gilles de Ferran. Después, aunque tuvo su escudería y todo, no se acercó siquiera. En las 500 millas de Indianápolis, la carrera más representativa del automovilismo, aún por encima de la Fórmula 1, o que se pone a la par del Gran Premio de Mónaco, estuvo cerca, pero nunca la ganó. Pero Adrián Fernández fue un fenómeno que no se va a repetir. Y así como los hermanos Rodríguez llegaron a un punto top en la Fórmula 1, Adrián Fernández en Champ Car, pero no se va a repetir. Y por último, lo que mencionaban, lo de la Parque Fundidora, que era una locura, lo que tú dices que la gente se iba, los que llegaban al autódromo tuvieron que irse a hospedar a Saltillo o en otras ciudades más cercanas. Yo estaba enojado esa vez que me mandaron al Parque Fundidora porque esa vez, esa misma fecha, anunció la marcha del subcomandante Marcos cuando entró a la Ciudad de México. Yo estaba enojado porque no pude, porque yo tenía planeado ir a ver, a conocerlo, aunque no de cerca, pero por lo menos ver en vivo al subcomandante. Yo tenía que estar trabajando allá y el Adrián Fernández con sus gracejadas. Ya, eso fue lo último. Ese que iba a decir, ese concierto, esas carreras, sobre todo la primera, ahí en el Fundidora, yo creo que la comparas con la visita del Papa, la comparas con, no sé, con el Festival de Avándaro, o lo comparas hay un récord de asistencia en conciertos musicales en México, que es de Rigo Tobar, justamente en Monterrey, en el río Santa Catarina, que sabrá Dios. Creo que pasó del 500,000 de personas, una cosa tremenda. Paco, ¿cuál es tu reflexión ya con el paso del tiempo del fenómeno Adrián? Fíjate que Adrián no solamente fue la punta de lanza quien abrió la puerta a los pilotos mexicanos, se hizo que muchos más se animaran, patrocinadores, pilotos, etcétera, a incursionar en las pistas de Estados Unidos, sino que él fue el principal promotor de que la serie Kart empezara ya a salir de Estados Unidos, que empezara ya a tener presencia en México, que viniera al Autódromo de los Hermanos Rodríguez, que viniera a la Fundidora de Monterrey. Oye, Paco, perdón, y de las renovaciones de los autódromos, ¿no? Que para entonces eran polvódromos. Exactamente. Entonces, gracias a la participación de Adrián, la serie Kart, su comité directivo, puso los ojos en México. Gracias, Adrián. Que es un fenómeno, vamos a llamarlo inverso a lo que sucede con el Checo Pérez y la Fórmula 1. Guardando las proporciones, porque la Fórmula 1, bueno, pues es la Fórmula 1, ¿verdad? Pero me refiero a que la Fórmula 1 ya está instituida, ya tenía presencia en México, llega el Checo Pérez, ahorita no está el Checo Pérez,
y la Fórmula 1 va a seguir registrando un 100% de asistencia en el autódromo de la Ciudad de México, como sucedió el año pasado, ¿no? Que no tuvimos presencia del Checo. Sin embargo, estaba todo vendido y la presencia de la gente era impresionante. En el caso de Adrián, él fue quien motivó la presencia. Él fue quien generó toda esa movilización, y yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a Monterrey, la verdad es que ya casi no había hoteles, o sea, era un caos tremendo, ¿no? Y luego teníamos que pedir ahí posada con algunos amigos o compañeros o promotores, o con don Filiberto Jiménez también alguna vez, don Fili, ¿no? Que en paz descanse, que fue el promotor del Cuarto de Milla ahí en Monterrey, con el que también teníamos excelente relación con don Fili, y en algunas ocasiones también él pues nos dio hospedaje porque era imposible ya conseguir, ¿no? Pero pues el boom era muy grande porque todos los medios estábamos en Monterrey cuando venía la serie Card de la Fundidora, y la verdad es que dentro de todo, dentro de ese contexto de la serie Card en aquel entonces, yo creo que para el campeonato, para los pilotos, los propietarios, haber venido no nada más al Autódromo Hermano Rodríguez, sino a la serie Card, dentro de un escenario como era la Fundidora, era algo único para ellos. Único. Joelito. Hablando. Perdón. Sí, Paco, hablando de los escenarios y el contexto de la Fundidora, ¿no? Hablo de los hornos, de todo lo que representaba el Parque Fundidora. Una cosa impresionante, ¿no? Joelito, siempre pienso que Adrián siempre quedará, ¿no? En la memoria del automovilismo mexicano, ¿no? Pues mira, te voy a presumir mi foto con él, y está autografiada, ¿eh? Uh-huh. O sea, esto para mí es un honor, un gusto, una voy a sacar una historia, ¿no? Yo también. Espérate, esa está autografiada. ¿Estás tú? Joel, ¿quién está? No, Joel, ¿estás tú, Adrián, y la otra persona quién es? Es otro amigo que se llama Fernando. ¿Sabes a quién me pareció que era? Un güey que tenía una revista así medio pasado, medio mamá. No, bueno, pues como lo dices, era un fenómeno y lo sigue siendo. Adrián sigue siendo del gusto de la generación que lo vimos correr, y que de alguna otra forma, pues te digo, así como ustedes vivieron el Parque Fundidora desde arriba de las tribunas, nosotros lo vimos adentro, porque nosotros fuimos parte del campeonato campeonato Mustang, fue el preliminar de la serie Kart en ese entonces, y a nosotros nos tocó ser parte del comité organizador también, y entonces tuvimos una relación pues muy directa, pero pues es que ahí en ese momento Adrián era imposible tocarlo o abordarlo por la cantidad de gente que quería tocarlo, verlo, ¿no? Correr. Pero fue el Parque Fundidora, pues finalmente, como dice Paco, fue Adrián el promotor que llegara ese serial a esa entidad, y que convirtieran el Parque Fundidora en una pista de carreras, porque no era una pista de carreras. La hicieron para él, la hicieron para la serie Kart, invirtieron mucho dinero, sobre todo sus patrocinadores, que era lo más importante que Tecate, era el que quería que la serie Kart estuviera ahí por Adrián, ¿no? Y entonces, la verdad es que esa parte de ver correr la serie Kart de Monterrey fue padrísimo, porque fue algo completamente diferente, con un autódromo completamente nuevo, con una pista fenomenal, o sea, una pista de primera línea, después del Hermano Rodríguez, porque como bien dicen, hay autódromos que no tenían la capacidad para poder estar con ese cuidado o con ese mantenimiento que tuvieron esas pistas, ¿no? Pero bien, lo que te vuelvo a decir, Adrián, para mí sigue siendo un fenómeno hoy y siempre, ¿no? Bueno, yo también tenía mi camisa del Tecate Quaker, pero creo que la regalé y ya sabrá Dios dónde habrá quedado, ¿no? Oigan, muchachos, y también tenía por ahí mi carrito, y quién sabe también quién se lo quedó. Oigan, muchachos, nada más ya ahora sí para despedirnos de este podcast de Sporting Magazine, del Sporting Magazine Racing Team. En ese tiempo de Adrián, cuando figuraba, por ejemplo, aquí en pistas nacionales, que habla Joel de la Fórmula K y demás, había una gran cantidad de pilotos. ¿Sí creen, en efecto, que Adrián era el mejor de su generación, René? No, o sea, pilotos, había, o sea, para manejar, había mejores que Adrián, 2 o 3.
Adrián era piloto. Lo que sí fue extraordinario, se vendió muy bien y atendía muy bien a la prensa. Él sabía tener trato con la prensa. Y o sea, lo agradable no solo era él, sino su familia, como dijo Paco Hernández. Pero buen piloto, había 3 o 4 mejor que él, Paco. de su generación. Sin duda era de los mejores. Yo creo que estaba en el top 5, sin duda. Pero había otros pilotos con los que se daban muy buenos agarrones, ¿no? Tanto desde la Fórmula K hasta llegar a la Fórmula 3, como Giovanni Aloy, ¿no? Giovanni Aloy, como Carlos Guerrero, y había muchos pilotos más también muy destacados. Era de lo mejor que había en México. Y Bueno, obviamente pues, muy mediático y se sabía vender. ahí posiblemente en ese sentido fue el que tuvo más visión, el que tuvo más hambre de Sí. trascender, ¿no? Eso indudablemente, ¿no? Joel, ¿qué piensas ahí? ¿Sí viste en esos momentos pilotos mucho mejores que Adrián? Pues en ese momento pues, podríamos hablar de un Enrique Contreras que está en un buen momento, podríamos hablar de un del Plátano Martínez, o sea, que era viejo, pero o sea, más mejor, de hecho son contemporáneos, ¿eh? Era un muy buen piloto en ese momento. Estábamos hablando del mismo Michel Jourdain, papá, que también corrió en algunas ocasiones en la Fórmula K, pero que sí había pilotos, sí había, yo creo que unos 4 o 5 pilotos, como dice Paco, pero pues Adrián fue muy inteligente al tratar con los hermanos Abet, que le brindaron todo el apoyo, y eso fue importantísimo dentro de su carrera deportiva, ¿no? Porque lo lanzaron y lo apoyaron en todo momento, ¿no? Incluso ellos fueron parte de la inversión que necesitaba para irse a la Indy Lights, que se fue su camino realmente de Adrián, ¿no? Pero pues sí, de que había otros pilotos y había otros pilotos, como te digo, que incluso Carlos Guerrero en ese momento también tenía muy buenas manos, y otros pilotos que se me Rafa Martínez, y entre esos, es más, Jimmy Morales, creo que ya andaba, incluso en esa época también estaba Alfonso Toledano, que había regresado también de Europa y que estaba en ese momento también ahí peleando esas posiciones, ¿no? Bueno, Pero Alfonso Toledano, el más grande de todos los tiempos, ¿no? Igual como promotor y como piloto. Bueno, pues ya, como ven, amables aficionados de Sporting Magazine, pues grandes recuerdos que nos ha dejado Adrián Fernández. Pienso yo que siempre estará en la memoria del automovilismo mexicano como uno pues de los íconos, ¿no? No solo como piloto, sino además de todo en una etapa muy especial del automovilismo mexicano, ¿no? Hay, sin lugar a dudas, un antes y un después en Adrián, y aunque ahora, digamos, algunos malagradecidos lo nieguen, como bien decía hace rato Paco, ¿no? O sea, lo que hoy existe no existiría sin Adrián y sin la etapa Adrián, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Paco Hernández, Francisco Hernández, René Tijerino, Joel Gutiérrez, servidor Francisco Ciprián. Muchísimas gracias por ver y compartir. Nos vemos la próxima en los podcasts de Sporting Magazine. Cuídense mucho. Hasta la vista. Dios los bendiga. Adiós. un abrazote.